Bueno, un breve resumen, esto lo sabemos todos, la idea no es hablar de anatomía normal, sino de mostrarles patología que vemos frecuentemente. Nosotros, por lo menos en el hospital, solemos referirnos sobre todo a las regiones, ¿sí? A los triángulos, sobre todo al triángulo anterior, triángulo posterior o región lateral cervical cuando está por debajo del esternocleidomastoideo. Pero bueno, también esto tiene su correlato en relación a los niveles que por ahí manejan más ustedes en adultos, de la localización de las lesiones, ¿sí? Sabiendo, bueno, un poquito de anatomía, sabemos cuáles son las estructuras que vamos a poder ir encontrando en los distintos triángulos, ¿sí? Un triángulo cervical anterior, que lo dividimos en supraioideo e infraioideo, y el triángulo cervical posterior, y en el medio todo lo que está por debajo del esternocleidomastoideo, que básicamente son el paquete vascular y los ganglios yugulocarotídeos. Vamos a hablar un poquito de todas estas masas cervicales. Tengan en cuenta que nosotros en pediatría, sobre todo en cuello, es el estudio inicial por excelencia, es la ecografía, y en pediatría los tiramos hasta donde podemos, ¿sí? Solamente cuando nos excede y no estamos seguros hasta dónde se extiende una lesión, vamos a ir a un estudio complementario. Más a mano suele estar una tomografía, aunque en muchas ocasiones la indicación es de una resonancia. Bueno, este slide me parece muy piola porque, digamos, lo primero que uno tiene que pensar cuando tiene adelante una masa quística cervical, en frecuencia, es decir, bueno, ¿dónde está? ¿Está en la línea media? Bueno, primer diagnóstico presuntivo es un tirogloso. ¿Es laterocervical por delante del esternocleidomastoideo? Bueno, es un quiste de segundo arco, ¿sí? A todo lo largo del borde anterior del esterno. Y si está a lo largo del borde inferior de la mandíbula, lo que vamos a pensar es que es un quiste del primer arco. ¿Sí? Obviamente hay un montón de patología extra y diagnósticos diferenciales, pero en orden de frecuencia, si está en línea media va tirogloso, si está lateralizado y obviamente es quístico, un segundo arco branquial, entre otros. ¿Sí? Para comenzar con el tirogloso, entonces dijimos que es una imagen que la vamos a encontrar en la línea media o ligeramente lateralizada. ¿De dónde viene? Bueno, recuerden que la tiroides se origina embriológicamente en el foramen secum, ¿sí? A nivel de la base de la lengua, y después durante la vida embrionaria va migrando en dirección caudal hasta localizarse anterior a la laringe. Eh, ese conducto tiene que obliterarse, si no se oblitera, bueno, da lugar a la formación de un quiste. Habitualmente ese quiste suele estar infraioideo, aunque puede estar supraioideo, ¿sí? Es una patología que el motivo de consulta suele ser antes de los 10 años de vida. En general, ya desde chiquititos los padres refieren un bulto en la línea media del cuello, y que cuando se complica, obviamente aumenta de tamaño, tiene signos de flebosis, este, y que con el tratamiento antibiótico mejora, ¿sí? Eh, Obviamente el aspecto ecográfico va a depender de si es un quiste complicado o no complicado, como todo. Puede ser una lesión quística de paredes finas, paredes bien regulares, el contenido bien homogéneo, bien líquido, ¿sí? Aunque si se complicó por sangrado, eh, por infección, ya el contenido va a ser particulado, ¿sí? Y característicamente, si no está complicado, va a ser avascular. Pónganle el Doppler a toda lesión quística que vean, ¿sí? Entonces, este es el aspecto habitual de un niño que consulta con una masa en la línea media del cuello, y obviamente cuando se complicó, tiene este aspecto y duele, ¿sí? Es necesario hacer el diagnóstico, digamos, el cirujano lo va a operar acá, le va a hacer algo. No, es un paciente que probablemente vayamos a seguir, ¿sí? Porque además si está así, eh, digamos, puedo ver mucha flebosis, y lo vamos a citar siempre a control para poder evaluar en segunda instancia.
Entonces, este probablemente, porque no corresponde al primer paciente, pero bueno, esta probablemente sea una imagen de cómo lo veríamos en la primer foto, ¿sí? Fíjense que el contenido es bien homogéneo, bien hipo o anecoico, bien con refuerzo porque es quístico, la pared es finita, le pongo el Doppler, no me capta, los tejidos no están inflamados, está, además es bien superficial, fíjense, bueno, está justo en la línea media, pero puede estar ligeramente lateralizado y corresponder también al tirogloso, suele ser superficial, estar por adelante de los músculos pretiroides, y este probablemente sea el segundo caso, ¿sí? Fíjense como en este caso está el contenido bien particulado, bien heterogéneo, aumento de la vascularización, todos los tejidos adyacentes están inflamados, ¿sí? Además de que al chico le duele, puede estar con fiebre. Este, no se olviden de mirar siempre la tiroides, ¿sí? Yo veo esa lesión, digo, bueno, lo más probable es que sea un tirogloso, vayan a chequear, por favor, que tenga una tiroides normo, ubicada por debajo. ¿Sí? El quiste tirogloso siempre va a estar por arriba, nunca va a estar por debajo de la tiroides. Si hiciéramos una tomografía, cosa que no hacemos, este sería el aspecto. ¿Sí? Esto no es una foto de nuestro servicio. Claramente, una imagen hipodensa, si yo midiera la densidad probablemente sea líquida, con una pared muy finita, y cuando tiene cambios inflamatorios va a realzar discretamente con el contraste. Y el aspecto, digamos, en resonancia, hiper en un T2, porque el contenido es líquido, obviamente, y en un T1 con GADO, en este caso, tiene un tamaño considerablemente mayor, y bueno, hay veces que uno tiene que ver hasta dónde llegan las lesiones, y por eso se recurre a estudios más invasivos, ¿sí? ¿Qué les dije yo? Que se vayan a fijar siempre si hay tiroides, ¿no? Fíjense, este paciente es otro niño que había consultado por una tumoración en región anterior en línea media, supraioideo, donde se encontraba esta imagen hipocogénica, bueno, vascularizada, eh, y que cuando uno se va a fijar, tenemos los músculos pretiroideos, los vasos, y la tiroides bien, gracias. Bueno, este paciente finalmente tuvo el diagnóstico de una tiroides ectópica, obviamente se confirmó con centello, pero bueno, la patología se asocia, así que siempre que vemos una imagen en línea media, ya sea, bueno, esto obviamente no hay forma de certificar que esto sea tiroides ectópica, si no es un centello. Pero recuerden mirar que la tiroides está en su lugar. Quistes branquiales, ¿sí? Arcos branquiales hay muchos, hay 7, pero por lejos los más frecuentes son los del segundo arco. Chicos, yo no me los acuerdo a todos, pero los del segundo arco son los más frecuentes, y es este, ¿sí? La distribución es a través del borde anterior del esternocleidomastoideo, ya sea como desde el lóbulo, digamos, de la oreja, o en la región preauricular hasta la región supraesternal, ¿sí? Ya sea en forma de quistes o en forma de fístulas. Si están comunicados y tienen un trayecto a piel, eh, va a ser una fístula. Obviamente, el trayecto fistuloso, si la lesión no está infectada, no está complicada, no lo vamos a ver. El aspecto va a ser similar al descrito para un quiste tirogloso, es un quiste, si no está complicado, es anecoico o hipocoico homogéneo, de pared fina, que no realza. Ahora, si se complica, va a empezar a tener mayor complejidad en su aspecto ecográfico. Paciente que consulta por una masa laterocervical, ¿sí? En general son masas blandas, si no están complicadas son no dolorosas, y tienen un crecimiento lento, excepto que se compliquen y entonces ahí pueden presentar dolor y un crecimiento brusco, ¿sí? Este es el aspecto de un quiste no complicado. En este caso empieza a tener un poquito más de sedimento y de líquido articulado, probablemente haya sufrido alguna complicación en algún momento, y en este caso
Si no fuera por el refuerzo, nos daría hasta la duda de si no fuera una lesión sólida. ¿Sí? Es una imagen quística con contenido ecogénico porque claramente se complicó. ¿Sí? Tomográficamente vemos una lesión hipodensa con una pared fina que puede o no realzar discretamente con el contraste endovenoso y aparece en el espacio laterocervical. Fíjense cómo está desplazando al músculo esternocleidomastoide hacia afuera y hacia atrás. Viene en el bueno, bueno, igual nos habíamos quedado ya terminando lo del segundo arco. Y vayamos a otras imágenes quísticas, que bueno, las traemos acá ya que estamos hablando de patología quística. Pero en realidad las malformaciones linfáticas forman parte de una gran familia que son las malformaciones vasculares, ¿sí? Pero bueno, muchas veces, o sea, obviamente van a plantear diagnóstico diferencial con otras lesiones quísticas a nivel de cabeza y cuello. Las malformaciones linfáticas son malformaciones congénitas que en su gran mayoría son evidentes al nacer, sobre todo cuando son voluminosas, pero muchas otras veces no, y se suelen diagnosticar durante los primeros años de vida, cuando aumentan de tamaño, quizás cuando se complican, cuando sangran o se infectan. ¿Sí? Eh, la localización más frecuente es en cabeza y cuello, y sobre todo a nivel del triángulo posterior, aunque cuando son voluminosas pueden extenderse hacia otras regiones. Tienen un comportamiento infiltrante, van infiltrando los tejidos y en cabeza y cuello adquiere importancia porque pueden comprometer estructuras vitales como la vía aérea o cuando tienen una distribución periorificial y pueden impedir la alimentación, la respiración o, por ejemplo, la visión. Las malformaciones linfáticas se clasifican en macro y microquísticas, ¿sí? Las macroquísticas son las más comunes y las malformaciones macroquísticas gigantes son las que antes se denominaban linfomas quísticos o linfangiomas quísticos. Actualmente, la actual clasificación, digamos, desecha este tipo de terminología, ¿sí? Hablamos siempre de malformaciones linfáticas, macro o microquísticas. Suelen ser imágenes, bueno, valga la redundancia, quísticas, predominantemente multiloculadas, aunque pueden ser, eh, digamos, pueden tener un solo quiste y plantear el diagnóstico diferencial con las otras lesiones que ya vimos. Cuando la lesión no se complicó, puede tener contornos regulares, contenido hipoecogénico o anicogénico, con mayor o menor cantidad de septos internos o de áreas que puedan parecer sólidas, ¿sí? Acuérdense que las malformaciones vasculares pueden asociarse, entonces pueden no tener un solo componente, ¿sí? Y bueno, lo que ya les había dicho, que tienen un componente, un comportamiento a veces como infiltrante, ¿sí? Extenderse. Eh, Como todas este tipo de lesiones quísticas, cuando la lesión se complica por sangrado, trombosis o infección, ya el aspecto, tanto por ecografía u otros métodos de estudios, empieza a ser más complejo. Sí, en este caso vemos estas formaciones que son quísticas multitabicadas. En este caso está desplazando el esternocleidomastoide y lo está dejando ahí finito arriba. Fíjense cómo tiene áreas de tabiques más finitos, algunos más gruesos. Cuando vamos a estas otras imágenes, en este caso, están desplazando a la parótida hacia arriba. Esta es otra malformación, una malformación linfática, pero fíjense que es prácticamente unilocular. Importante, cuando ven una lesión quística, pónganle el Doppler, ¿sí? Las malformaciones linfáticas característicamente tienen señal en los tabiques, porque son, justamente por ahí pasan vasitos, ¿sí? Y nos sirve para diferenciar de otras imágenes quísticas como las que ya vimos y también para diferenciar de las otras malformaciones vasculares, ¿sí? Tanto malformaciones venosas o arteriovenosas, ¿sí? En este caso probablemente una malformación ya que ha sufrido algún tipo de complicación, por ahí la vemos en resolución, ¿sí? Pero ven que hay áreas que esto probablemente es algún quiste
o trombosado o con un contenido inflamatorio, y estos tabiques que presentan vascularización, ¿sí? Son todas malformaciones quísticas que, bueno, pueden tener diferentes aspectos. Estos pacientes, si la lesión es chiquita y uno la ve en su totalidad, quizá la pueda seguir por ecografía, ¿sí? Pero si no, son pacientes que hay que completar con un estudio. ¿Sirve hacer tomografía? No, no sirve. La realidad es que es un paciente que hay que ir directo a resonancia. ¿Por qué? Porque nos permite mejor discriminación de las diferentes de los diferentes tejidos y nos permite definir extensión, compromiso de vía aérea, compromiso vascular, extensión a mediastino. ¿Sí? Digamos, son cosas que hay que definir en una malformación linfática importante, de gran tamaño. Es clásicamente hiperintensa en un T2, ¿sí? Y en un T1 congado, ¿dónde va a captar? Donde está vascularizada, en los tabiques. A diferencia de las malformaciones venosas, ¿sí? Que son las dos formaciones de bajo flujo, las linfáticas y las venosas, nunca la malformación linfática va a presentar realce en tiempos tardíos, cosa que sí lo va a presentar la malformación venosa, ¿sí? Bien, seguimos con imágenes quísticas que podemos presentar en la región del cuello. En este caso, una imagen quística también de contenido hipoecoico, finamente heterogéneo, paredes finas, y tanto en este caso como en este caso, ya son dos pacientes diferentes, adyacentes a las glándulas submaxilares, ¿sí? Esto corresponde a una ránula, ¿sí? Que son, bueno, imágenes quísticas que dependen sobre todo digamos, de las glándulas salivales, más frecuentemente lo vemos asociado a las glándulas submaxilares, aunque también a las sublinguales está descrito, y bueno, de tamaño muy variable. Fíjense en este caso el tamaño tan voluminoso que incluso lo tuvimos que medir con el convex, y esta lesión estaba en el piso de la boca. Obviamente que uno acá ya no puede establecer relaciones, pero lo más probable es que esto sea una ránula. De nuevo, imagen quística, la imagen ecográfica va a depender de si esa imagen se complicó o no se complicó en algún momento, ¿sí? Porque de ser así bien anecoica, con paredes finas, se puede complicar, como todas las imágenes que vimos anteriormente, y ya presentar una imagen más compleja, ¿sí? Bueno, pasemos finalmente a los ganglios. Eh, Todas las situaciones ganglionares que podemos tener en el cuello, ustedes ya las conocen. ¿Para qué nos sirve este esquema? En realidad para saber qué drena cada uno, pero el aspecto básicamente que nos vamos a encontrar en un ganglio eh, es este, ¿sí? Los chicos están llenos de ganglios todo el tiempo. Es algo, yo creo que lo raro es no encontrar ganglios en los pacientes pediátricos. Pero siempre que el ganglio tenga la forma normal y un tamaño obviamente que no sea exageradamente grande, bueno, son ganglios que se van a poder controlar. Los chicos están todo el tiempo con una infección atrás de otra, y eso estimula el sistema inmune, ¿sí? Acuérdense que la estructura de un ganglio normal es que la forma ovoidea, homogénea, con un hilo central, que cuando uno le pone el Doppler, la vascularización es iliar, ¿sí? El tamaño, bueno, clásicamente menor a 10 milímetros, se considera como normal, siempre medio en eje corto, aunque en los niños más chiquititos, obviamente, podemos tomar 5 milímetros como punto de corte, pero siempre acuérdense que el ganglio nivel 2, el subángulo mandibular, es más grande, y hasta 1,5 centímetros uno lo puede tomar como válido. Prácticamente siempre vemos ese ganglio predomina por sobre los demás, ¿sí? Tanto en eco como en tomo nos vemos. En este caso vemos imágenes laterocervicales adyacentes a los vasos del cuello, bien homogéneas. Es bastante habitual de ver en pacientes que hemos hecho tomografías por otros motivos, ¿sí? Pero estos ganglios, ¿qué les puede pasar? Bueno, que se inflamen o se infecten, ¿sí? Y en ese caso, el ganglio va a aumentar de tamaño, va a dejar su forma elíptica y se va a empezar a volver redondo,
ecográficamente va a volverse más hipoecogénico y o heterogéneo, ¿sí? Más o menos heterogéneo, y la vascularización va a ser más marcada, con o sin cambios en los tejidos adyacentes, ¿no? Con celulitis o sin celulitis agregada. Todos estos cambios pueden ser tanto de etiología viral como bacteriana, pueden ser generalizados o pueden ser localizados, conformando un conglomerado, ¿sí? Pero en general en este momento, cuando está en esta etapa de adenitis, siguen presentando cierta ecoestructura normal que es el hilio, ¿sí? La pérdida del hilio asusta un poco por no decir mucho, y si bien la vascularización la vamos a encontrar aumentada, siempre va a ser de predominio central y radiada, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos todo un espectro, desde que se inflamó el ganglio hasta que se obsedó por completo, ¿sí? En el cual ese ganglio empieza a sufrir un proceso de necrosis y empieza a tener vascularización predominantemente periférica, empezamos a ver áreas líquidas en forma parcial o en forma total hasta que ese ganglio se obsedó por completo, ¿sí? Y lo vemos con un contenido líquido, con detritus o con áreas que tienen vascularización parcial y otras que son líquidas. O, por ejemplo, en vez de ver un contenido líquido anecoico, también solemos ver este contenido ecogénico, ahora con algunos puntitos que probablemente correspondan a aire, ¿sí? Algunos puntos ecogénicos. Esto es un contenido, digamos, necrótico o purulento espeso, por eso tiene este aspecto ecográfico, ¿sí? Y cuando le hacemos la tomografía, que no es habitual que hagamos tomografía por este tipo de procesos, pero sí ocasionalmente cuando no podemos definir la extensión en profundidad, terminamos recurriendo a este estudio, que es el único que tenemos en el hospital, para poder ver bien hasta dónde llega, ¿sí? Y en este caso vemos que a nivel laterocervical, ¿sí? Y ahí, bueno, se observa todo este aumento de esta heterogeneidad y este aumento de la densidad con este conglomerado y esta imagen hipodensa con el característico realce en anillo que corresponde al, bueno, al ganglio obsedado con todo el flemón correspondiente. Fíjense cómo desplaza el paquete vascular en profundidad y, bueno, lo que no se llega a distinguir bien probablemente sea esta, la vena yugular que está comprimida probablemente por el efecto de masa, ¿sí? Cuando ese ganglio obsedado ya pierde sus límites y empieza a invadir este, músculo, planos grasos y planos más profundos, ya hablamos directamente de un flemón, es esa colección que se empezó a extender, como en este caso de estas imágenes, ¿sí? Uy, me fui para atrás. O, por ejemplo, en este caso, acá tenemos un corte transversal del cuello, fíjense todo este contenido ecogénico, heterogéneo, fluctuante muy probablemente, termina envolviendo la arteria carótida común y rodeando el esternocleidomastoideo, no logramos ver un buen plano de clivaje en toda su circunferencia, además está ecogénico el músculo, probablemente comprometido por edema o por inflamación, un corte más caudal, donde vemos más de lo mismo, y más cefálico, está empujando la parótida hacia arriba, y acá identificamos un pequeño ganglio. ¿Sí? ¿Qué otras cosas le pueden pasar a los ganglios? En este caso, supraclavicular derecho, acuérdense, la vacuna BCG se da en el brazo derecho, y acá encontramos un pequeño ganglio. Tiene su forma ovoidea, pero está heterogéneo, con áreas ecogénicas que son calcificaciones puntiformes. Bueno, esto es algo bastante habitual de ver, ya sea en axila o supraclavicular, a veces en infraclavicular, una vesiceitis, ¿sí? Más ejemplos de ganglios comprometidos, en este caso por la BCG, era un ganglio axilar, y en este caso en cuello, ¿sí? Ya fuera del territorio de drenaje del brazo, ¿no? De la vacuna,
Fíjense que la característica es muy parecida, en este caso hasta está más heterogéneo y más difuso los límites. Suelen tener estos tipos de calcificación y cuando uno les pone el Doppler, al tender a la necrosis gaseosa central, la vascularización suele ser periférica, ¿sí? De nuevo, no nos salimos del contexto del paciente. Este es un paciente pequeño que recibió la BCG en los meses anteriores y el ganglio está en la axila o está supraclavicular. Y este es un paciente que se presentó con una masa indolora a nivel cervical, ¿sí? Cuando recurrimos a la tomografía, que últimamente es cada vez más, podemos ver este tipo de conglomerados con mucho compromiso de los planos grasos. Fíjense que es todo un masacote, por hablar mal y pronto, con múltiples calcificaciones, áreas hipodensas, que son las áreas necróticas, y en este caso también hay compromiso del esternocleidomastoideo, porque no se olviden que la escrófula tiende a fistulizar y tiende a drenar, ¿sí? Y en su trayecto compromete todos los tejidos adyacentes. Otro paciente, en este caso un paciente que tenía, además de esto, ¿sí? Un montón de todo ganglio que vean, ganglio que está abscedado. Fíjense, este es un conglomerado con áreas hipodensas, ¿sí? Y este otro con raíz en anillo. Y en este otro caso, apenas está empezando a abscedar. Y también con calcificaciones. Acá hay una calcificación, acá había otra, y en otros cortes este paciente tenía más. Y además tenía una tuberculosis miliar. Seguimos con los procesos inflamatorios en cuello, ¿sí? Este es un cuco que tenemos todos, que es el del paciente que viene, en general es un nene chiquitito, que tuvo una infección respiratoria alta, que empieza con dificultad respiratoria, con estridor, no quiere comer, no quiere tomar la leche, llora, ¿sí? Está febril, tóxico. Quizás logremos hacerle una placa de partes blandas, perfil de cuello, y vemos aumento de las partes blandas prevertebrales. Y este sí es un paciente que necesita un estudio de mayor complejidad, una tomografía, donde clásicamente lo que se ve es un aumento del espesor de los tejidos prevertebrales, ¿sí? En este caso casi que en estadio de Flemón, pero se empiezan a definir áreas hipodensas centrales. Posteriormente pueden definir una colección clara, fíjense cómo desplaza la vía aérea, y por eso el riesgo de esta entidad, que es potencialmente grave, y es un absceso retrofaringio, ¿sí? Como dijimos, suele estar en línea media por detrás de la faringe y a nivel prevertebral. Tienen una clínica bastante particular, son chicos tóxicos, con rigidez cervical, que no pueden comer, les cuesta respirar o pueden presentar estridor, y bueno, una de las complicaciones temidas es la extensión hacia el mediastino. Tengan presente que si en algún momento están ante un paciente con estas características y tienen que hacer un estudio, una tomografía de cuello, es probable o tengan presente que puede llegar a necesitar extender el estudio hacia el tórax, ¿sí? Porque, bueno, es una de las complicaciones temidas, ¿sí? En este caso, un chico más grande, fíjense que el espacio prevertebral, bueno, acá está un poco comprometido, pero en realidad es por extensión de esta lesión. ¿Qué le pasó? El espacio laterofaringio es el que está comprometido. Es un chico más grande que suele ser complicación, muchas veces tiene el antecedente de una amigdalitis, de una faringitis bacteriana, y que, bueno, se le complicó, no mejoró con el tratamiento y se hizo esta colección, ¿sí? Este es un absceso laterofaringio, también compromete la vía aérea, pero la desplaza de un costado hacia el otro, y bueno, en su extensión puede ir hacia el retrofaringio, y en este caso una reconstrucción coronal, donde se ve claramente también la extensión de la vía, el compromiso de la vía aérea. En realidad la distinción es importante porque por lo menos en nuestro hospital, eh, el lugar donde se origine la colección va a determinar quién es el especialista que lo aborda. Los abscesos retrofaringios son terreno del otorrino, los abscesos laterofaringios son terrenos del cirujano.
¿sí? Y en este caso, si bien lo discutimos más adelante, se lo traigo a colación para ver la diferencia, ¿sí? En, en este caso tenemos un conglomerado, ¿sí? Pero fíjense que está por fuera de los vasos. En el anterior, los vasos, el paquete vascular, quedaba más o menos respetado. Si bien toma contacto a la colección, pero no los está desplazando. En este caso, fíjense que están desplazados hacia adelante y que en cortes más caudales se forma, bueno, vemos esta colección hipodensa. Esto es un absceso laterocervical, ¿sí? Claramente tienen vías de abordaje diferentes y por eso es importante definirlos, ¿sí? Otro paciente, este se los traigo porque hemos visto, llevamos unos cuantos vistos en el hospital, la foto no es buena, pero bueno, créanme que lo que estamos viendo acá es una imagen heterogénea, con áreas líquidas, con vascularización predominante periférica, y que está dentro del lóbulo tiroideo, ¿sí? En el lóbulo tiroideo más específicamente izquierdo. Entonces, ojo con estos pacientes que terminan siendo abscesos tiroideos, pero que la enfermedad no queda acá. Y que probablemente sí esta masa porque es pequeña, ¿sí? Y uno puede controlar la evolución ecográfica. Pero me ha tocado ver en pacientes que llevan ya mucho más comprometidos, con varios días de fiebre, con tumoración en cuello dolorosa, con dificultad para tragar, y febriles persistentes, donde la ecografía ya no, digamos, no logramos definir la extensión completa del proceso y terminamos recurriendo a un proceso más amplio como es la tomografía. Acá lo que estamos viendo es, fíjense el lóbulo tiroideo, cómo está globuloso, heterogéneo, con algunas áreas hipodensas mejor definidas en este corte, que corresponden al absceso tiroideo, pero que cuando nos vamos más hacia arriba, hacia cefálico, empezamos a ver que el proceso excede los límites de la glándula y se complica con una colección látero y retrofaringea, ¿sí? En estos casos, cuando vemos que la colección, compromete la tiroides, hay que descartar, obviamente, posterior, una vez que se resuelva, una fístula del séptimo arco branquial o el seno, con el seno piriforme, ¿sí? Que suele ser una fístula, el seno piriforme es el lóbulo tiroideo izquierdo y que eso favorece la infección, por eso clásicamente es descrita del lado izquierdo, y bueno, que eso requiere un tratamiento endoscópico para que no vuelva a recurrir. Hacemos una mención de, bueno, todos estos tumores, que suelen ser tumores pequeños, más frecuentemente dermoides y epidermoides, diagnosticados temprano en niños pequeños, suelen ser masas semiblandas, fluctuantes, indoloras, no adheridas, algunas localizaciones características como el quiste de cola de ceja, que es el que está cercano a la órbita, o en la línea media submentoniano. Raramente son laterocervicales, pero pueden estar. Clásicamente son imágenes quísticas, aunque raramente son solo quísticas, son hipocogénicas, pueden ser particuladas y tener algunas áreas ecogénicas que corresponden a grasa y tener calcificaciones. No suelen estar, no están vascularizadas, ¿sí? Entonces este es el aspecto habitual de un quiste dermoide o epidermoide. La verdad es que la anatomía patológica va a definir finalmente qué es lo que resultó, ¿sí? Y bueno, en este caso una resonancia porque era un quiste importante, pero lo solemos seguir por ecografía y eventualmente van a una biopsia excisional y ahí se define el diagnóstico. No genera mucha mayor complejidad, fíjense en este caso es hipoecogénico, una ecogenicidad intermedia, bastante homogéneo, no presenta vascularización, las paredes son finas y está en el espesor del celular subcutáneo. Y en este caso lo más probable es que sea un dermoide. Otra situación frecuente de encontrar en bebés pequeños, menores de 2 meses, es la fibromatosis coli,
Suelen ser bebés que consultan por una masa cervical, la mayoría. También pueden presentarse con tortícolis y al interrogatorio suele destacar el antecedente de un parto distóxico. Y cuando miramos el cuello nos encontramos con una masa que si la elongamos y buscamos el eje largo del músculo esternocleidomastoideo, nos encontramos con qué es eso, ¿sí? Que es el músculo que está focal o difusamente engrosado, parcialmente desestructurado, que raramente puede presentar calcificaciones, y qué es lo que está bueno hacer el estudio comparativo. Entonces nosotros mostramos cómo está el esternocleidomastoideo en un lado y cómo está el lado que tiene la patología, ¿no? Está bueno y es importante tomarse su tiempo, porque muchas veces tenemos un traductor por ahí que es muy grande y el cuello del bebé es cortito, nos cuesta elongarlo el músculo, el bebé llora, o el bebé nos como que nos pelea y contrae un poco el cuello, y entonces acuérdense que si el bebé contrae por ahí, el músculo aumenta el espesor falsamente, entonces es importante hacerlo con el bebé relajado, lo más relajado posible, importante hacer el estudio comparativo, y en realidad esto corresponde a la presencia de, bueno, un hematoma que se fue organizando y es un bebé que vamos a controlar, ¿sí? Probablemente le vayan a indicar kinesio y lo vamos a ir controlando y vamos a ir viendo cómo va resolviendo, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo a veces, sobre todo miren en el corte transversal, la verdad es que parece una masa, ¿sí? Siempre tenerlo presente, siempre elónguenlo. Cuando nosotros lo elongamos vemos que en realidad corresponde al músculo. Vamos a hablar un poquito de neoplasias, ¿sí? Y les voy a ir mostrando fotos de pacientes que hemos ido viendo en el hospital. Eh, no es lo más frecuente de ver, ¿sí? Siempre lo más frecuente es toda la patología anterior. Pero bueno, a veces nos encontramos con esto, ¿sí? Bebé chiquito, bebé de 2 meses, fíjense, una masa importante, voluminosa, heterogénea. Esta masa tiene mayor densidad, fíjense cómo el músculo queda desplazado hacia adelante. No tengo unas imágenes con Doppler, fíjense lo voluminosa que era, que tuvimos que medirlo también de nuevo con el COMET. Este paciente fue un neuroblastoma cervical, ¿sí? Eh, Hay un pequeño porcentaje de neuroblastomas que no son suprarrenales, no son mediastínicos, ¿sí? Y otra situación a tener en cuenta es la posibilidad de metástasis. ¿Sí? Este mismo paciente, después de varios ciclos de quimioterapia, fíjense cómo fue disminuyendo la masa y fue presentando algunas áreas con calcificación. Obviamente, una vez que esto reduce, posteriormente van a cirugía, pero tienen una respuesta bastante interesante. Otro paciente consulta por esta masa a nivel cervical posterior. Fíjense cómo en este caso tiene todos estos múltiples focos de calcificaciones, de microcalcificaciones, y se extendía, ¿sí? Hacia cervical anterior. Fíjense, este es un corte, digamos, un compuesto, pero cómo englobaba los vasos, engloba la carótida, la yugular bien gracias, se extiende hacia la vía aérea, y si busco un corte, en un corte longitudinal, la engloba y la desplaza hacia adelante. Bueno, y la vena yugular se ve acá finita, también comprimida. Este fue un neuroblastoma mediastínico con extensión cervical, ¿sí? Suelen ser masas bastante grandes y miren la tomografía. ¿Mm? Bueno, no aplica, no es necesaria mucha más descripción. Otro paciente, en este caso una masa de mediastino posterior, ¿sí? Fíjense cómo está al lado de la columna con un gran componente quístico y un componente sólido. El componente sólido involucra este vaso, que es la arteria vertebral. Estas son las 3 ramas del callado, y la vertebral del lado izquierdo queda englobada en la masa y con múltiples calcificaciones. Si nos vamos hacia arriba, en los cortes, vemos que a nivel del opérculo tenía también un componente sólido importante y seguía englobando la arteria vertebral. Nos vamos hacia arriba, no lo podemos separar acá de la columna, y fíjense acá cómo eh, esta tendencia que tienen estos tumores a invadir
los forámenes de conjunción, ¿no? En este caso hubo que ir después a, bueno, obviamente una resonancia para determinar si hay compromiso o no del canal, ya la tomografía nos queda corta. Pero bueno, ese fue un neuroblastoma, obviamente torácico, con compromiso cervical. Otro paciente, ya un paciente más grande, antecedentes de neurofibromatosis, con esta imagen voluminosa en el cuello, hipoecogénica, finamente heterogénea, no tengo el Doppler acá para mostrarles, pero era escasamente vascularizada, estaba en relación a los vasos. Bueno, antecedentes de neurofibromatosis, lo más probable es que esto es un neurofibroma. Pero de nuevo, este paciente, nosotros nos limitamos a decirle las características, a describir las relaciones con las estructuras del cuello y en definitiva la anatomía patológica la que va a definir. Otro paciente, bueno, ahí ya se me saltó, fíjense que es bastante parecida a la anterior, un poco más vascularizada quizás, ¿sí? Pero también, como todos estos tumores de origen neural están en relación también a los vasos, suelen ser finamente heterogéneos y bueno, nuevamente la biopsia es la que va a definir la anatomía patológica. En este caso la tomografía del paciente anterior, del ganglioneuroma, fíjense cómo, en este caso ya era bilateral, ¿no? Invadía los dos espacios vasculares, cómo en este caso desplazaba los vasos hacia adelante, la gran extensión, y el realce que sí, que por ecografía se veía más vascularizado del realce que presentó realmente en la tomografía. Otro paciente diferente, una masa que suele ser bastante voluminosa al momento de presentación, y este tipo de tumores tiene dos características. Una, la gran vascularización, además del tamaño, que presenta la exploración con el Doppler color, resulta ser un paraganglioma y tiene una ubicación específica, que es en el que también se llama tumor del lomo carotídeo, ¿no? Cuando uno se explora, impresiona situarse en la bifurcación carotídea y separar la carótida interna de la carótida externa, desplazar una hacia adelante, una hacia más superficial y otra más hacia profunda. ¿Sí? Esto también hemos visto 2 o 3 pacientes, suelen ser pacientes de mayor edad, no tan pequeños, y bueno, la característica del tamaño, la ubicación y la gran vascularización son bastante, ayudan bastante. Bueno, en este caso tenemos adenopatías múltiples. Fíjense que ya no son las mismas que veíamos antes. En estas fotografías de la izquierda vemos que son, bueno, hipoecogénicas, son heterogéneas, hay áreas más hipoecogénicas, y cuando la exploramos con el Doppler color, o sea, ya no tenemos el hilio central, como nos gusta ver, la vascularización es más errática, más anárquica, ¿sí? O hay áreas definidas a vasculares y otras con mayor vascularización. Bueno, este paciente fue un linfoma no Hodgkin, ¿sí? Predominan en los niños más pequeños. Familia, no, gordita, cerrame la puerta, por favor. Perdón. Y este es otro paciente, era un nene de 3 años, donde, bueno, estas son las fotos que rescatamos de una ecografía que traía 3 semanas previas a, que consultó en el hospital, donde ya se veía, tenía múltiples adenopatías, pero bueno, esta dominante, de aspecto bien heterogéneo, y con la exploración con el Doppler color, una vascularización errática. Cuando ya vino 3 semanas después, no se podía creer la masa que tenía cervical, y esto era eh, el aspecto ecográfico, fíjense, 62 por 49, enorme, una de las tantas que tenía, bien heterogénea, también con vascularización errática. Este paciente fue un linfoma de Burkitt. En la tomografía, una gran masa, ¿sí? Láterocervical, con realce
periférico, aunque también hay algunas zonas más nodulares que realzan. Es un linfoma que tiene una tasa de crecimiento muy, muy elevada, crecen en 2 o 3 semanas, duplican, triplican el tamaño, es impresionante. Y bueno, así también se van presentando áreas necróticas en la exploración por la gran tasa de crecimiento. Esta es una enfermedad sistémica, este paciente tenía múltiples órganos afectados, entre ellos los riñones, con estas masas renales, y tenía también masas en páncreas y otras masas que acá no están ejemplificadas, ¿sí? Pero no se olviden que es una enfermedad sistémica. Otro paciente, en este caso ya, bueno, una adenomegalia, también heterogénea, no vemos cilio, está hipocogénica, tiene vascularización anárquica, es un paciente de mayor edad, este fue un linfoma de Hodgkin. ¿Sí? Bueno, salimos un poquito de los tumores. Esto es algo que, si bien no es muy frecuente, se pueden llegar a encontrar en alguna ecografía, probablemente por otro motivo, y que se encuentren con una imagen sólida de ecoestructura glandular, ¿sí? Con estos pequeños focos ecogénicos que son característicos de la ecoestructura del timo, ¿sí? Hemos visto algunos, no es tan frecuente, pero los vemos. Es más común de ver la extensión del timo cervical, o sea, un timo que esté posicionado en mediastino anterior y que tenga una extensión cervical. Eso es más fácil de ver porque uno le puede seguir la continuidad a través del mediastino anterior y del hueco supraesternal. Pero bueno, tener presente que siempre que vemos una masa que no genere, el timo es bastante noble, no suele comprimir, no suele dar efecto de masa, simplemente se va adaptando y siempre tiene esta estructura que es bastante característica, ¿sí? Y está en relación a los vasos, ¿sí? En este caso, otra paciente que hicimos una tomografía por otro motivo, y en la tomografía veíamos esta imagen que nos llamaba la atención, bien a nivel supraesternal. Bueno, lo fuimos a buscar y realmente podíamos seguir el timo desde el mediastino hacia el cuello. Esta es la extensión cervical del timo, ¿sí? Por último, hablamos un poquito de anomalías vasculares, algo ya adelantamos de las malformaciones linfáticas. Bueno, esta es la clasificación más actualizada del ISPA, ¿sí? Donde dividimos a las anomalías vasculares en tumores y malformaciones. La diferencia básica es que los tumores tienen capacidad de replicación, ¿sí? Y aumentan de tamaño. En cambio, las malformaciones digamos, son malformaciones que nacieron, o sea, el paciente nace con esto y crecen con el crecimiento del niño, excepto que se compliquen, ¿sí? Los tumores suelen no estar presentes al nacimiento, aunque hay algunas excepciones que sí, y tienen capacidad de replicación y después tienen una fase de involución, ¿sí? El hemangioma infantil es el tumor más frecuente en niños, ¿sí? De nuevo, el cabeza y cuello es una localización muy frecuente, ¿sí? Y cada vez nos piden muchas más ecografías, porque además, cuando son voluminosos o tienen un crecimiento muy rápido, o se ulceran o tienen alguna complicación, tienen tratamiento médico. Entonces muchas veces nos piden para el diagnóstico y para el control del tratamiento, ¿sí? Entonces es muy probable que ustedes alguna vez se encuentren, ¿sí? Es prácticamente eh, el estudio por excelencia es la ecografía. Hay que poner el Doppler siempre, ¿sí? Eh, vamos, la ecografía nos va a permitir distinguir entre una lesión tumoral, sea sólida o quística, de las lesiones vasculares y, a su vez, si las lesiones vasculares son de alto o de bajo flujo, ¿sí? Cuando hay dudas o en determinadas circunstancias se utiliza la resonancia magnética, y la tomografía prácticamente no tiene ningún rol para el estudio de las malformaciones vasculares, ¿sí?
En aislados casos necesitamos la angiografía para, sobre todo para el tratamiento, en aquellas que requieren tratamiento por intervención. ¿Sí? Bien, les voy a mostrar algunas imágenes clásicas de los hemangiomas infantiles. Recuerden que esto, el paciente nació y no tenía nada. ¿Sí? A los 2, 3 días o un poco más adelante empezó con una manchita. La manchita después fue creciendo, después se sobrelevó y a veces llegó a formar tumores voluminosos. Eh, ¿Es un problema esta imagen que está acá en la A? Y no, la verdad que no. Es un problema esta que está acá en la D y compromete el labio, le puede dificultar para comer, se erosiona con facilidad porque es una zona húmeda. Entonces hay un montón de circunstancias diferentes que ameritan mayor control o incluso el tratamiento, ¿sí? Estos tumores tienen una fase de crecimiento o fase proliferativa, que es durante el primer año de vida, y después se involucionan espontáneamente, ¿sí? Por eso la clínica es muy sugestiva, pero en muchos casos y cada vez más, como les comenté, nos piden el diagnóstico, ¿sí? La ecografía sobre todo. ¿Qué vamos a, a ver ecográficamente? Una masa que tiene aspecto lobulado, que está habitualmente en el TCS, la ecogenicidad puede ser variable, pero suelen ser de ecogenicidad intermedia a hipoecogénicos, ¿sí? Bien definidos. Y en la fase proliferativa suelen tener alta densidad vascular. Y obviamente depende cómo uno esté el equipo, ¿no? O si el paciente se está moviendo mucho y le va a bajar las ganancias, a veces jugamos con eso en pediatría. Pero este es el aspecto clásico de una hemangioma, suele ser hipocogénico o ecogenicidad intermedia, con, con algunas áreas más ecogénicas, con vascularizado. Si uno le pone el Doppler a esto, suele tener vasos arteriales y venosos, arteriales de baja resistencia, y puede ir variando de acuerdo a la fase, ¿sí? Lo que no es habitual de encontrar es, por ejemplo, fístulas. Las fístulas, la verdad que uno ya no, no es lo más habitual de encontrar en un hemangioma infantil. No solamente aparecen en la piel, lugares como la parótida también son asiento de hemangiomas, como en este caso, fíjense que acá se ve mucho mejor la, la vascularización, ¿sí? Y las velocidades diastólicas son altas, lo que nos da una baja resistencia, ¿sí? Pero en la fase de involución, la lesión se va a hacer más pequeña, más circunscripta, más heterogénea y probablemente los vasitos empiecen a disminuir, ¿sí? El IR va a tender a aumentar con disminución de la diástole. Algunas excepciones a todo esto que hablamos es la aparición de los hemangiomas congénitos, ¿sí? La diferencia con los anteriores es que estos ya nacen con el paciente, ¿sí? Son excepciones, no son los más frecuentes. La descripción clásica del hemangioma infantil es la que les hablé antes, y la verdad que el 99% son los otros. Estos ya son pacientes más complejos. Pero bueno, sepa que existen. Y por último, 2 palabras de malformaciones vasculares. En realidad ya les hablamos de malformaciones linfáticas, que son las más frecuentes, sobre todo a nivel de la cabeza y cuello. Cabeza y el cuello. No son neoplasias, sino que son malformaciones compuestas por vasos displásticos, maduros, y que presentan un patrón de crecimiento lento y van creciendo con el niño, ¿sí? Excepto que se compliquen, se trombosen, sangre, se infecten y entonces presentan un crecimiento abrupto, ¿sí? Dentro de ellos, y se los muestro porque nos ha pasado que nos piden ecografías o nos piden estudios complementarios de estos y algunos no tienen indicación, ¿sí? Las malformaciones capilares, eh, clásicamente es esto, ¿sí? Por ejemplo, la más común es la mancha salmón, ¿sí? Son como pasas con ectasia a nivel de, capilares ectásicos a nivel de la dermis. Esto, el diagnóstico es clínico. Ecográficamente no van a tener ningún hallazgo, ¿sí? A lo sumo con un muy buen equipo, con una altísima frecuencia o un engrosamiento sutil de la dermis, pero tampoco van a encontrar aumento de la vascularización, ni mucho menos.
Simplemente es para que sepan la diferencia, pero esto no tiene indicación de ecografía, por ejemplo, mucho menos de un estudio más complejo. Diferente es esto, ¿sí? En este caso estamos hablando de otra malformación capilar, es una mancha en vinoporto, ¿sí? Que tiene una distribución segmentaria, ¿sí? Que puede afectar una, dos o las tres ramas del nervio facial, pero lo importante no es ir a hacerle ecografía acá a la malformación capilar que presenta en la cara, ¿sí? Lo importante es que esto forma parte de un síndrome neurocutáneo que se llama síndrome de Sturge-Weber. Es importante reconocerlo por las complicaciones que pueda tener, no a nivel de la cara, sino a nivel de, bueno, el ojo, ¿sí? Porque pueden tener un angioma coroideo y tener glaucoma, o clásicamente el angioma leptomeningio, ¿sí? En uno de los hemisferios, y dar lugar a hipertensión venosa, infartos y atrofia cerebral. ¿Sí? Entonces, yo veo a este paciente y no le voy a ir a hacer ecografía de la cara. Lo que le voy a pedir es una resonancia magnética, ¿sí? Del cerebro. Porque si yo se lo hago tardíamente y le pido una tomografía, veo esto, pero esto es un estudio ya, esto es un hallazgo mucho más tardío. Yo tengo que hacerle el diagnóstico al chico en un estadio precoz. Bueno,